este caso, muchas personas no se explican por qué una persona es capaz de cometer un crimen con tanta violencia y crueldad. Para tratar de entender cómo actúa y qué pasa por la mente de un asesino, conversamos con un psiquiatra y esto fue lo que dijo. Según el doctor Vera, en algunos casos una persona desequilibrada puede llegar a cometer un crimen con ensañamiento por el placer sexual que genera tal hecho en el agresor. Una de las posibilidades es que esta persona o las personas gocen con una situación similar, le produzca una excitación sexual, por ejemplo, lo cual estaría hablando de personas profundamente perturbadas, pero eso no significa que no sean culpables o reprochables. El profesional también habla de un trastorno de la personalidad antisocial que lleva a una persona a ser bastante cruel sumado al consumo de algún tipo de droga. Las personas con trastorno antisocial de la personalidad no tienen empatía, es decir, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona para saber cómo se van a sentir. Y entonces lo que les importa solamente es su disfrute, su goce, y pueden ser muy crueles e impulsivos. Otro de los factores citados por el psiquiatra son los celos, respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. Sobre todo una persona, por ejemplo, delirante, en el sentido celotípico. ¿Qué quiere decir? Que tienen celos injustificados, o sea, tiene celos pero como delirios, o delirios como celos. Y personas así, de hecho, que pueden llegar a cometer este tipo de hechos, cometen luego. En este último punto, el doctor Vera cree que tras una denuncia de violencia, el agresor debe ser sometido a un tratamiento psiquiátrico obligatorio para evitar homicidios que deriven en suicidios.